Bienvenidos a esta noche ya, la edición número 20 de las jornadas de formas de lo humano, esta vez en esta casa tan bonita del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a la cual queremos agradecer también la gentileza de brindarnos su espacio para generar este espacio de diálogo, de formación, de reflexión. En esta ocasión nos da mucho gusto tratar un tema que nos parece muy interesante, porque además abona un poco la orientación y el empeño que hemos venido teniendo en el programa de Antropología de lo Contemporáneo, la maestría de Antropología de lo Contemporáneo, que es un poco desbordar los tópicos y las formas de acercarse más clásicas de la antropología, a los temas y enfoques clásicos de la antropología, y también mirar o dar un espacio a otras temáticas, otros enfoques o otras propuestas que puedan ser muy sugerentes y puedan alimentar desde la novedad, la contemporaneidad, una reflexión sobre el espacio humano, sobre el entorno humano. En ese contexto nos pareció muy interesante un tema relacionado a los olores, asunto probablemente marginal dentro de los temas serios que totalmente aborda la academia, aborda la universidad. Sin embargo, nos parecía muy interesante para poder entrar a reflexiones sobre la ciudad, sobre el espacio, sobre las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Hay toda una línea importantísima de la antropología que tiene que ver con la antropología urbana, claro, porque es el espacio natural donde está haciendo este trabajo, esta investigación, pero también desde la antropología de los sentidos, desde lo cual los sentidos en general no tienen solamente una dimensión fisiológica, física, sino también hay una dimensión cultural que media la relación entre la percepción sensorial, las relaciones, el espacio, etcétera, etcétera. Entonces, para esta jornada, reflexionando sobre el olor y el papel del olor en la gestión, regulación y ordenamiento de las ciudades, tenemos el gusto enorme, el privilegio de tener a la doctora Cristina Larrea aquí con nosotros. Cristina es profesora titular de la Antropología Social y coordinadora del Observatorio de la Alimentación de la Universidad de Barcelona. Es miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red, Epidemiología y Salud Pública. Realiza investigaciones etnográficas en las áreas de la salud ambiental y salud rural, pluralismo médico en zonas urbanas y comunidades tradicionales de Bahía, en Brasil y Cataluña. Es profesora también visitante de la Universidad Federal del Sur de Bahía, en Brasil. Ha impartido conferencias o colaborado como docente investigadora en diversas universidades, centros de investigación del propio Brasil, de Ecuador, como la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Católica de Guayaquil, en Cuba también, en la Universidad de La Habana, en Colombia, en México. Y en general, cuando conocimos a través de también una relación muy fructífera que tenemos en el programa de Antropología de la Universidad de Cuenca con el Departamento de Antropología de la Flaxo, y cuando en la Flaxo nos comentaban del trabajo de Cristina y tuvimos acceso un poco a poder revisar sus textos, sus investigaciones, nos pareció muy interesante, fascinante ese acercamiento tan sugerente, también tan sensible a problemas de la ciudad a través del tema de los olores. Entonces, sin más, le dejo con Cristina para este espacio, por favor. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todos y a todas, y especialmente a la Universidad de Cuenca por la oportunidad que me ha brindado a través de este ciclo de conferencias de formas de lo humano para que pueda compartir con ustedes este estudio sobre la percepción olfativa que me acompaña a lo largo de mi investigación, porque no necesariamente ahora estoy trabajando estos temas, pero como fui a la Flaxo, que me invitaron para dar una conferencia, entonces fue el profesor Eduardo Kinman que me puso en contacto con Israel y entonces se interesó porque pudiera dar una conferencia sobre el tema en el cual yo desarrollé mi tesis doctoral hace unos años y que además estoy muy contenta porque hace 20 años que yo no venía al Ecuador y mi primer trabajo etnográfico fue en la ciudad de Guayaquil. Entonces, bueno, mañana me voy a Guayaquil a revisitar un poco la ciudad, que me han dicho que ha cambiado mucho. Y estoy muy contenta de estar aquí en Ecuador porque
precisamente el primer país latinoamericano al que yo vine después, cuando terminé mis estudios más de índole etnohistórico, ¿no? Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes es un poco la importancia que yo creo que es lo que también ha motivado esta conferencia, que es el hecho de qué papel juega la antropología de las percepciones y, en concreto, la percepción olfativa, siendo en principio una percepción que dentro de una jerarquía sensorial sería la más denostada o la más relegada al olvido, ¿no? Porque estamos en un mundo lleno de imágenes, en un mundo de explosión de colores, en un mundo en el que la modernidad gira alrededor de lo visual y además pues hoy en día todo el mundo tiene celulares, todo el mundo está haciendo constantemente fotografías que las manda a sus amistades, a sus familias y a través de las redes sociales, ¿no? Pero claro, los olores no se pueden enviar, los olores solamente nos acompañan y nos evocan, pero sí que nos ayudan a recordar muchas veces, ¿no? Vamos a una ciudad y nos quedamos prendidos por un olor, a veces porque es un olor que nos gusta, a veces porque es un olor que rechazamos, pues el primer novio, la primera, no sé, el primer viaje que hemos ido a un lugar en el cual algún olor nos ha suscitado algo que nos ha recordado con la infancia. Bueno, tiene un poder evocador, evidentemente la percepción olfativa está conectada con el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro y por lo tanto es una percepción importante, no por ello dijéramos una percepción que ha quedado un poquito relegada como si fuera lo que nos aproxima más al deseo, a lo que nos recuerda a nosotros la naturaleza, lo que nos separa de la cultura, y eso tiene que ver también cómo la historia y la historia occidental ha relegado la jerarquía, ha relegado la percepción olfativa a ser una percepción más vinculada al mundo de la naturaleza, al mundo de los deseos, al mundo de la supervivencia. Y entonces yo lo que quiero hacer es un recorrido histórico para mostrarles cómo y por qué y cuáles han sido los actores sociales que de alguna manera han hecho que la percepción olfativa sea relegada al olvido. ¿Vale? Entonces, la intención de la conferencia sería esa. Y, en concreto, dentro de lo que desarrollé en mi tesis doctoral, lo que hemos elegido para esta conferencia sería más el control, digamos, el control odorífero del espacio urbano, precisamente porque los principales agentes sociales que se preocuparon por generar políticas de localización de los espacios insalubres fueron los médicos. Y es a partir del movimiento higienista desarrollado entre los siglos XVIII y XIX que se configura precisamente una cartografía olfativa de la ciudad y donde encontramos material empírico a través de las topografías médicas, donde está presente esas descripciones olfativas, donde el médico era el especialista que oteaba, que olfateaba aquellos espacios insalubres que eran los que le preocupaban como origen infeccioso. Bien, entonces un poco voy a explicarles esto, me voy un poco a sentar porque tengo los datos y algunas referencias que son interesantes de los médicos, cómo ellos veían el mundo de la ciudad. Y un poco el material empírico del cual yo les voy a hablar, que es como yo desarrollé mi tesis, son estas topografías médicas. ¿Pero qué eran estas topografías médicas? En principio estas topografías médicas eran informes escritos por los médicos que describían las condiciones de vida de las poblaciones, las condiciones materiales de vida, y trataban de establecer una relación causal entre cómo vivían estas poblaciones, cómo generaban, dijéramos, espacios insalubres y cómo esos espacios insalubres eran responsables de la posibilidad de que se generaran enfermedades epidémicas. Bien, pero al final, en esas descripciones médicas, de estas topografías médicas, dijéramos que se regulan en las Reales Academias de Medicina del año 1876, en el caso de España, tendríamos de que el interés era conocer estas condiciones materiales de vida, pero más hablaban de las condiciones materiales de vida y menos hablaban, dijéramos, de las enfermedades. Lo que nos proporcionan estos médicos del XIX sería una etnografía, una descripción muy rica sobre las condiciones de vida, pero esas condiciones de vida observadas desde un colectivo, los médicos, preocupados por actuar en el control de las enfermedades infectocontagiosas y en moralizar, y eso también es muy importante, en moralizar las costumbres de los pueblos que ellos observaban.
tendríamos que en estas topografías médicas, ¿cuál eran lo que los médicos describían en estos informes? Estos informes los presentaban a la Reales Academia de Medicina porque había un premio a la mejor topografía médica, y entonces ellos lo que hacían era primero describir, por ejemplo, dónde estaba situado esta población, si esa población estaba emplazada en un lugar, por ejemplo, próximo a los vientos, si ese lugar, por ejemplo, estaba emplazado cerca de un río, si ese lugar estaba emplazado cerca de un lago que pudiera ser sospechoso de concentrar miasmas, y los miasmas eran estas emanaciones malolorosas que eran responsables de las enfermedades epidémicas. Eso lo tenemos que entender también dentro de un pensamiento médico ambientalista, donde no se había descubierto experimentalmente el microbio, porque eso se produce a finales del siglo XIX, y en principio los médicos pensaban que los miasmas, estas emanaciones vaporosas, exhalaciones mefíticas que venían de los lagos, venían de las minas, venían de los eclipses, eso estaba inspirado también en todo un conocimiento hipocrático que se recupera a final del siglo XVII. Bien, y entonces dentro de esta mentalidad médica, por eso intentaban describir esos espacios insalubres donde se concentraban estos miasmas. Tendríamos entonces que ellos describían los lugares donde vivían estas poblaciones, hacían una reseña, un resumen histórico de aquella población, una descripción geográfica del lugar, como la orología, la geografía, el clima, sobre todo el determinismo climático fue muy importante durante los siglos XVIII y XIX para explicar cómo, por ejemplo, el carácter de los pueblos estaba vinculado a la climatología. Esto también está inspirado, dijéramos, en el conocimiento hipocrático. Por ejemplo, Hipócrates decía de que la polis griega, los griegos eran más proclives a la democracia y en cambio los asiáticos eran más proclives a la dictadura, precisamente porque los vientos de la Grecia eran mucho más benévolos, por ejemplo, que los cambios de temperatura que se daban en Asia Central. Bueno, esto ya lo estableció en la escuela de Kos, Hipócrates, y luego eso resurge a finales del siglo XVII y el determinismo climático se inspiraría en explicar las diferencias en los pueblos a partir de los desequilibrios o la rigurosidad climática. Por lo tanto, el clima también era algo que los médicos estaban extremadamente preocupados. Pero luego hay un apartado que es muy interesante en estas topografías médicas, porque luego llegaremos a explicar un poco cómo la percepción olfativa, que juega un papel importante para los médicos del XVIII y el XIX, también hay un proceso de moralización de las costumbres y también tiene que ver con un racismo olfativo que se desarrolla también a finales del XIX. Hay un proceso de descalificación de las clases sociales en función también de una metáfora olfativa, vinculada a la miseria social. Por lo tanto, la segunda parte de las topografías médicas, los médicos describían los hábitos de higiene, las costumbres como por ejemplo, pues las personas, ahora estábamos hablando de yo analicé más de 60 topografías médicas en diferentes pueblos y ciudades de Cataluña, y entonces, por ejemplo, una de las costumbres era pues arrojar la orina y las heces de las personas en la casa, las arrojaban por la ventana y iban a dar a las calles, no había ningún tipo de regulación sobre eso. Otra de las costumbres era, por ejemplo, tener animales domésticos, los jornaleros y los campesinos pues tenían animales donde ellos, junto a los lugares donde ellos dormían. Bueno, entonces estas costumbres, habían otras costumbres, recuerdo que ellos describían y estaban preocupados, pues cuando había un difunto, pues entonces tenían que cuidar del difunto y recibir a la familia y todo esto, y entonces decían de que las exhalaciones mefíticas del difunto podrían provocar una epidemia y por lo tanto no podía estar un cadáver más de 24 horas en la casa. Lo otro que también se quejaban era, pues los médicos describían que las personas acumulaban las heces a veces en letrinas y que luego venían unas carretas a recoger las heces que vendían al campo, pero a cualquier hora, y entonces eso hacía muy mal olor en la ciudad y que eso producía que esa exhalación de las heces humanas podría provocar también una epidemia. Bien, todas estas son descripciones de las costumbres de la época que no las encontramos por antropólogos de finales del XIX, sino por médicos del siglo XIX.
Otras cosas, por ejemplo, que describían la forma de vestir, la criminalidad, la prostitución, las creencias religiosas, las tendencias políticas también describían. Los médicos del 19 eran extremadamente conservadores, y también las pasiones, porque también tiene que ver el origen de las epidemias con el estado de las pasiones, dentro de lo que sería la medicina humoral, a partir de la cual las pasiones predisponen a las personas a poder contraer más fácilmente enfermedades. Una persona muy colérica tiene más facilidades de predisponerse a una enfermedad, tendría un exceso de bilis amarilla, o una persona, dijéramos, que es muy sanguínea, pues tendría más facilidad o más predisposición a tener otra enfermedad epidémica. Bueno, esto sería en general lo que encontramos en las topografías médicas, que serían estas descripciones de ámbito social, de ámbito también geográfico, de ámbito de la salubridad, ¿de acuerdo? Pero toda esa combinación nos explicaba una forma de vivir y una preocupación médica, y está muy nutrida todas estas topografías médicas por descripciones olfativas. Pero ¿por qué estas descripciones olfativas? Entonces nos encontramos un contexto que también es muy interesante. Cuando yo estuve haciendo mi tesis doctoral, dije, bueno, pero ¿dónde podemos nosotros situar si resulta que el conocimiento médico, el paradigma ambientalista, estaba tan arraigado a este sensualismo y a la necesidad de que la percepción olfativa es la que le podría permitir localizar los espacios insalubres, en un momento en que en la filosofía se estaba discutiendo que el sensualismo, dijéramos, y que también las percepciones, sobre todo la percepción olfativa, no jugaba un papel importante en el proceso de racionalización, era una percepción relegada a nuestra animalidad, y por lo tanto la cultura civilizatoria tenía que inspirar, tenía que al menos tener una utopía de una anosmia colectiva, es decir, como que los malos olores desaparecieran, como si de alguna forma el ser humano dejara de ser animal, ¿de acuerdo? Y que fuera algo distinto, pero que la cultura avanzaría a un nivel en el cual nosotros ya no tendríamos nada que ver con los animales, y por lo tanto lo que más nos ligaría a los animales serían estos olores. Pero ¿qué ocurre? Que entonces los médicos se encuentran atrapados a que ellos, a través de esa educación olfativa, son los que tienen capacidad de otear y de clasificar las enfermedades epidémicas. Entonces dijéramos que hay todo un movimiento filosófico que arranca a tratar de separar la racionalidad del mundo sensorial, pero en cambio todavía la medicina, dijéramos del siglo XIX, encontramos que está engarzando ese momento que luego en el siglo XX, finalmente con el descubrimiento experimental del microbio, el medio ambiente ya no sería la relación entre lo social y lo ambiental una preocupación médica, sino que el microbio, dijéramos, la mirada médica se desplaza hacia el laboratorio, a la búsqueda de la causa, que es el microbio, y los factores más socioambientales pasan a ser relegados a un segundo plano. Bien, pero entonces entraríamos en el paradigma bacteriológico que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX, y ahora ya entramos en el genético, pero ahí ya no entraríamos, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer un poquito es explicar ahora un poco cómo hay esta cartografía olfativa de la ciudad y cómo el médico va oteando y olfateando la ciudad. ¿Cuál era su preocupación médica? En principio, encontramos que hay una geografía de la insalubridad. Esta geografía de la insalubridad precisamente se concentra en estos espacios insalubres, y en estos espacios insalubres habría una concentración miasmática. Miasmáticas son estas exhalaciones, vapores, malos olores que vienen de las marismas, de los pantanos, de también fenómenos meteorológicos, pero también vienen del hacinamiento. Es decir, vienen de la gran concentración de personas en un mismo espacio. Por lo tanto, también hay una dimensión social en la producción de estos malos olores. No tiene que ver solo con un efecto de la naturaleza, de una naturaleza que tiene que ver con procesos de putrefacción, ¿de acuerdo? Propios en un lago o por ejemplo, en una zona contaminada, sino que también los médicos empiezan a ver que estas descripciones olfativas del espacio, por un lado, si vemos que tienen que ver con la acumulación de lo sucio, entendido desde una perspectiva material, también tiene que ver en los espacios sociales donde se acumula esa suciedad, y que también tiene que ver donde hay hacinamiento. ¿Dónde hay hacinamiento?
Podemos pensar en los mercados, hay hacinamiento. ¿Dónde hay mucha gente concentrada? En las iglesias, en las prisiones, en los manicomios, en las tabernas. Entonces, por lo tanto, los médicos lo que están haciendo es analizando estos espacios insalubres, pero esos espacios insalubres, también estas metáforas olfativas, tienen que ver con el desorden social. Lo que tratan los médicos es de crear un plan de ordenamiento social dentro de la ciudad. Y para ordenar la ciudad, esos espacios insalubres tienen que salir de la ciudad. Es cuando se plantea por razones higiénicas que los cementerios vayan fuera de la ciudad. Se plantea por razones higiénicas exhumar los cadáveres de las iglesias que están en el perímetro urbano y que tengan que salir fuera de la ciudad. Y hay muchos casos, no solo en Cataluña, lo he observado por ejemplo en Salvador de Bahía, que también hubieron revueltas urbanas contra todas las medidas higiénicas que recomendaban la construcción de cementerios fuera de las ciudades y la exhumación de los cadáveres que estaban en los cementerios junto a las iglesias y que los sacaban fuera de la ciudad. Entonces, ese plan de ordenamiento de sacar los hospitales donde habían miasmas nosocomiales, sacar las prisiones, sacar los cementerios, todo el desplazar las instituciones fuera del perímetro urbano, naturalizaba, era a favor de una razón, dijéramos, natural, justificada por el origen de la epidemia, pero también tenía que ver con un ordenamiento social de clasificación interna de la ciudad, en la que, y veremos más adelante cómo se va fragmentando, se va ordenando la ciudad en función también de las clases sociales, y se responsabiliza a las personas más pobres como productoras, dijéramos, de estos malos olores. Entonces, los médicos se interesan en estos espacios insalubres, y empiezan, dijéramos, a aplicar toda una serie de prácticas de control. Bajo el paradigma ambientalista habían dos prácticas de control. Una, que era la que ya se había desarrollado durante toda la Edad Media, que era muy impopular, que eran los cordones sanitarios. Cuando había, por ejemplo, una epidemia de peste o una epidemia de cólera, lo que se producía era el cierre de las puertas de la ciudad y la imposibilidad de que las personas dentro de la ciudad, que eran sospechosas de poder desarrollar la enfermedad de la peste, pudieran salir de ese espacio esperando una cuarentena, esperando 40 días. Si la gente pues no se moría, retiraban los cadáveres de aquellos que se habían muerto, y después, si conseguías sobrevivir y no contagiarte, se abría la ciudad y entonces ya se determinaba que había pasado la peste. Bien, esto era el cordón sanitario, y eran medidas mucho más radicales y mucho más impopulares, porque además aumentaban muchísimo la mortalidad. Pero bajo el paradigma ambientalista hubo una medida que fue mucho más popular, que fueron las fumigaciones. Y entonces las fumigaciones permitían la circulación de las mercancías. Es decir, fumigando los espacios insalubres y también las mercancías que circulaban en esos espacios insalubres, se podía evitar, o eso era el pensamiento de la época, en que entonces esa infección se combatía, y esa infección se combatía con buenos olores. ¿Por qué buenos olores? El término de perfume es un término latino que significa perfumum. Perfume es a través del humo, y las emanaciones olorosas que se utilizaron durante toda la Edad Media como corrector del vicio atmosférico eran precisamente las plantas medicinales, y las plantas medicinales se lanzaban a las hogueras para corregir los malos olores de la peste. ¿Bien? En ese principio corrector de lo que llamaban el vicio atmosférico, entonces utilizaron las fumigaciones. Lo que pasa luego, las fumigaciones se fueron especializando en fumigaciones de ácido fénico, de ácido muriático, y ahí se desarrolla todo un campo de la química, donde precisamente esas fumigaciones lo que tratan es de combatir de manera más efectiva sobre la destrucción del principio infeccioso. Pero ¿qué ocurre bajo el paradigma ambientalista y sobre el hecho de que los médicos aconsejan las prácticas fumigatorias? Que entonces el progreso económico no se compromete, precisamente porque las mercancías, cuando se aplicaba alguna cuarentena, dependiendo del tipo de producto que llegaba, por ejemplo por vía marítima, si a un barco le aplicabas la cuarentena, entonces a lo mejor aquel producto perecedero después de 40 días lo tenías que lanzar al mar, y entonces el propietario del barco perdía las mercancías. Si tú lo que haces es fumigar
Los productos lo que permites es que puedan circular y desarrollar también el progreso económico, que era importante a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX con la industrialización, con la revolución industrial y por lo tanto con la comercialización. Que esto se da en general en Inglaterra y que después eso va influyendo a Francia, a Alemania y otros países. Por ejemplo, en el caso de España llega a Cataluña, pero ya de manera mucho más tardía, a finales del XIX y principios del siglo XX. Bien, les voy a leer algunos pequeños fragmentos de los médicos solo para que vean algunas de estas descripciones olfativas. Por ejemplo, cuando ellos trataban de distinguir los espacios insalubres y los espacios sanos, ellos decían precisamente que el hacinamiento representaba una gran insoportabilidad olfativa. El olor no solamente era insoportable por criterios patológicos, sino también por condicionamientos morales. Por ejemplo, un médico dijo: es preciso que se arregle el desastroso estado de los lugares comunes, algunos de ellos a la intemperie, es decir, aislados y poco consonante con la moral, hediondo continuamente y sucios por excelencia. La nocividad de ese olor no solo podemos descubrirlo a través de su agudeza, sino también porque el olor recibe una nueva dimensión moral. El mal olor empieza a ser molesto, pero eso también tiene que ver con un sentido de distinción y también de moralización de esas costumbres. No significa que la gente no ha convivido con el mal olor históricamente, y el mal olor, por ejemplo, en muchos contextos sociales, si han tenido la oportunidad de viajar a otros países, como por ejemplo la India, donde puedes encontrar en algunos albañales o cloacas animales muertos, eso no constituye un rechazo para las personas que están viviendo en ese medio, o cuando están viviendo en la India con una vaca dentro de su casa, eso tampoco constituye un rechazo, el mal olor con el cual conviven. Pero eso, para que sea un rechazo, es porque tiene que haber otro proceso de moralización a través del cual nosotros consideremos que ese mal olor molesta, no solamente por criterios patológicos, sino en realidad porque a nosotros nos molesta, porque estéticamente consideramos que no es correcto, que no corresponde estéticamente a lo que es moderno, a lo que es civilizado. Y por lo tanto eso viene también en el mismo proceso. Lo que pasa, la medicina ayuda a naturalizar ese proceso y por lo tanto gana más fuerza, y el racismo olfativo gana más fuerza a partir de eso, de esa naturalización de las diferencias olfativas. Pero sin esa dimensión moral no entendemos por qué la percepción olfativa juega un papel, dijéramos, de descalificación en la jerarquía perceptiva en el mundo occidental. Y eso es un proceso histórico que lo podemos rastrear en la filosofía, lo podemos rastrear en este caso que yo les estoy comentando, que sería en los textos médicos de la época. Tendríamos entonces esta dimensión moral, y el olfato médico se convierte en un vigía de la infección, en un sentido moral y también en una percepción estética. Por ejemplo, un médico decía: basta una nariz medianamente educada para comprender qué puede esperar la población de un sistema antihigiénico de cloacas. Por lo tanto, para el médico lo importante era educar a la población para que se sensibilizara a la presencia de la suciedad. Es decir, que las personas no orinaran en el medio de la calle, no tiraran las heces por la ventana, no convivieran con los excrementos en las letrinas y que no permitieran que los carromatos vinieran a buscar las heces a cualquier hora. Por lo tanto, el hecho de que la población empezara sensiblemente a rechazar ese tipo de prácticas era una misión moral y una misión también del médico. A través, dijéramos, de estas descripciones y de la búsqueda de edictos también y de políticas concretas para que eso cambiara. De ahí que entonces los médicos decían que había una falta de sensibilidad olfativa, sobre todo en algunos grupos sociales, y permitidme que os diga la frase porque es impresionante. Dice:
Estos que son insensibles olfativamente son los mismos que acuden a las tabernas para respirar una atmósfera impura y alterar sus conversaciones políticas, sus calumnias y sus injurias con las copas de vino y aguardiente. Es decir, al final, aquellos que eran insensibles, pero aquellos que hacían más mal olor o que también producían miasmas, eran aquellos que se hacinaban en las tabernas y que conspiraban a través del aguardiente del vino en contra de la política del momento. De ahí que entonces el desorden social también se tenía que combatir a través de una clasificación a nivel urbano de separar los espacios insalubres de los espacios salubres, también de controlar las tabernas, de controlar qué se conspira dentro del mercado y de la taberna, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo el olfato se especializa en qué lugares. Y ahora os voy a explicar algunos de estos lugares. Uno, por ejemplo, en el campo, otro en las calles, en los hospitales, en las prisiones, en los cuarteles. Tenemos en las tabernas, en los teatros, en las iglesias, en los hospitales, en la maternidad, en los asilos de pobres, en los expósitos, en los baños, las fábricas, las cloacas, los sumideros, las letrinas. Bueno, así podríamos ir diciendo, bueno, tengo aquí como 15 espacios insalubres clasificados por los médicos y voy a tratar de agruparlos para mostrar algunas de estas descripciones y reflexionar sobre ello. En primer lugar, el campo y lo que serían el abono del campo, principalmente, que eran los excrementos animales y también los excrementos humanos. Los médicos consideraban que el trabajo en el campo, por parte de un campesino, se encontraba atrapado por una situación un poco complicada. Por un lado, estaba más expuesto a la ventilación y al aire puro del campo, por lo tanto, para los médicos decían que los campesinos eran mucho más saludables, pero también cuando les llegaban la época de fertilizar el campo, se encontraban expuestos a las emanaciones que venían de las heces y que por lo tanto era peligroso. Entonces recomendaban a los campesinos que se colocaran algún tipo de pañuelo en la nariz para evitar esa exhalación que le penetrara a través de la nariz. Este estiércol, trataban de que los médicos recomendaban que el estiércol no lo dejaran expandido en el campo, sino que trataran de ponerlo en un espacio cerrado y que lo fueran llevando poco a poco en el campo. Ellos, por ejemplo, recomendaban extirpar la insana costumbre que los labriegos tienen de poner estercoleros inmundos alrededor y a veces al lado de las moradas. Lo que más les preocupaba era que precisamente acumularan el estiércol al lado de las casas, que era donde ellos dormían, ¿no? Eso era precisamente el consejo médico que daban a la gente del campo. Pedían, por ejemplo, que en las letrinas se construyera un sifón. Prohibían, por ejemplo, que el sistema de barral, los carromatos, fueran a buscar las heces a cualquier lugar, y también recomendaron una ordenación normativa donde hubiera un control de la extracción de letrinas en un horario determinado y después también la venta de excrementos. Es decir, aquí hubo un problema municipal. La venta de excrementos era muy lucrativa. Es decir, se ganaba dinero en eso. Las familias que vendían los excrementos de las letrinas ganaban un dinero y eso lo hacían de manera privada, pero entonces los ayuntamientos intentaron regular eso y entonces eso también provocó una serie de problemas. Hay un libro, perdonad el título, pero es un libro serio, es un libro de Dominique Laporte que se llama Historia de la mierda, donde explica en Francia precisamente todas las resistencias que hubo por parte de la población en todos estos sistemas de regulación que los municipios hacían para tratar de controlar los horarios y también para cobrar directamente al ayuntamiento estos beneficios, ¿no? Tendríamos entonces que el sentido higiénico, pero que también tiene que ver con una regulación económica, era a favor de la salud de los campesinos para tratar de dispersar los miasmas y aconsejaban precisamente que los trabajadores pues entonces no colocaran estos excrementos al lado de sus casas. También nació una polémica importante sobre cómo se fertilizaba el campo y también se empezó a plantear la sustitución de los abonos orgánicos a partir de las heces animales por fertilizantes químicos. También recordemos que a principios del siglo XX empieza también una industria química de fertilizantes, etcétera, y eso empieza al menos a abandonarse. Luego tenemos otro gran espacio insalubre que los médicos describen, que sería el hacinamiento en los pueblos y en las ciudades.
Por un lado, la ciudad, el objetivo del médico era que la ciudad fuera higiénica y desodorizada, abierta, es decir, sin muros que concentraran miasmas en el interior de la ciudad, donde circularan los vientos, las aguas y las mercancías. Precisamente había una nueva concepción civilizatoria del desarrollo y de la expansión económica, y la expansión económica se entendía siempre como la abertura de esos vientos, de esas aguas y de esos espacios. Por ejemplo, en Barcelona, un higienista llamado Pedro Felipe Monlau, que era catedrático de higiene pública en la Universidad de Barcelona, hizo un pequeño manifiesto donde pidió al Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona que destruyera el muro que circundaba el espacio medieval del centro histórico de la ciudad, porque decía precisamente que se concentraban los miasmas en la ciudad, en el centro histórico, y que además, por ejemplo, la propuesta del ensanche de Barcelona, que es un proyecto urbanístico de la segunda mitad del XIX, Cerdà se inspiraba precisamente en los higienistas de la época. Grandes avenidas para que circulen los vientos, nada de murallas, es decir, que todo tiene que fluir, no solamente económicamente, sino también ambientalmente. Todo lo que era hacinamiento era pernicioso y era sospechoso, tanto en la salud del cuerpo como en la salud del alma. Por ejemplo, este mismo catedrático de higiene decía: el aliento del hombre es mortal para su semejante, y esta predisposición la considero tan verdadera en el sentido propio como en el figurado. Por lo tanto, el olor o el mal olor se convertía también en un sentido conspiratorio. ¿Bien? Tendríamos entonces que la idea, o al menos los higienistas lo que pretendían era abrir la ciudad al exterior y desplazar esos espacios insalubres hacia el exterior. Tendríamos que sería abrir hacia la periferia, ensanchar las calles, construir parques, trasladar las fábricas, romper, dijéramos, la parte, abrir el centro. Bueno, ahora le llaman gentrificación, pero hay muchos procesos muy similares también a esto. Y la obsesión olfativa para esas instituciones como el hospital, la prisión, la taberna, el teatro, el puerto, la fábrica y la iglesia. Empecemos con las calles. Las calles, decían ellos, que era la imagen de una letrina pública, porque las calles estaban llenas de basura, las calles estaban llenas de excrementos. Es cuando empiezan a plantearse la posibilidad de construir lo que llamaban meaderos públicos, es decir, lugares donde los hombres orinaran, no podían orinar en cualquier lugar, donde las basuras, que eran el resto sobre todo de productos del mercado, no se dejaran en las aceras para que los animales no dispersaran esa basura. También era importante, y es cuando se plantea como normativa, el que los vecinos barrieran las calles y evitaran la acumulación de aguas estancadas en las aceras. Y, por lo tanto, esta molestia olfativa de la calle también tiene que ver con la concepción de una nueva ciudad, de una ciudad higiénica, una ciudad limpia, una ciudad que es distinta y, por lo tanto, también tiene que ver con una ciudad en la que no haya miseria. Tendríamos entonces que empedrar las calles, sería para evitar como método eficaz para que las emanaciones mefíticas no salieran y pudieran afectar a los transeúntes que caminaban por la calle. Se plantea también separar el espacio por donde van los carromatos y los caballos con las aceras actuales donde se regula el espacio del transeúnte con el espacio, en ese caso eran los carros, los caballos y ahora los coches. Y también se planteaban aplicar sanciones morales y multas a aquellos que desobedecían estas normas. Entonces también tendríamos que no es solo aquello que recomiendan, sino que también se publican normativas, se regula desde los ayuntamientos y aquellos que se empieza a tratar de cambiar esas costumbres a partir de una moralización, pero también de una sanción económica. En cuanto al tercer espacio, hemos hablado de las calles, ahora hablamos un poco de otras instituciones públicas como los hospitales, las prisiones, los cuarteles, los teatros y la iglesia.
ellos decían que en estas instituciones precisamente las medidas debían ser urgentes. ¿Por qué? Los miasmas más peligrosos dentro de un sistema clasificatorio médico, pensad cuáles podrían ser, en qué espacio, en qué institución. Para ellos eran las prisiones. Las prisiones eran el lugar más peligroso, precisamente porque decían que los miasmas del preso eran más peligrosos porque eran criminales, porque eran personas viciosas y por lo tanto sus exhalaciones eran todavía más peligrosas que las de otra persona que precisamente no tenía pasiones criminales. Por lo tanto, se plantea que las prisiones son las primeras instituciones donde tienen que ir fuera del perímetro urbano. ¿Cuál otra institución sería peligrosa? Los hospitales. En los hospitales porque hay enfermos y los enfermos exhalan emanaciones, dijéramos, lo que llamaban ellos miasmas nosocomiales, y los miasmas nosocomiales son encima más peligrosos porque las personas están enfermas y por lo tanto pueden contagiar a otras personas. Otro lugar que era muy peligroso, el cementerio. ¿Por qué el cementerio? Porque los cementerios precisamente muchas veces no estaban bien sellados y en el proceso de descomposición del cadáver podían haber estas emanaciones putrefactas que pudieran desplazarse a través del aire, llegar al centro de la ciudad y también producir epidemias. ¿Qué recomendaban? Pues que los cementerios que se construyeran fuera de la ciudad tenían que estar protegidos por un muro a 1500 metros de la ciudad, rodeado de cipreses o de eucaliptus, precisamente porque estos árboles concentran, como son árboles olorosos, concentran más fácilmente los miasmas. Yo eso no lo sabía hasta que empecé a leer esto, es decir, ¿por qué en los cementerios hay cipreses y eucaliptus? Bueno, pues en principio, como son árboles olorosos, tienen una mayor capacidad de concentrar, decían ellos, los miasmas, ¿no? Bien, si vamos viendo, también había otra preocupación, pero ahí era un poquito más complicado cuando los médicos decían que cómo evitar el hacinamiento en las iglesias, ¿no? Es decir, entendemos, para la mentalidad de la época y los médicos conservadores de la época, que la prisión era la primera institución que se tenía que desplazar. Luego tenía que venir los hospitales, luego tenían que venir los cementerios. Bien, pero otra gran institución sería la iglesia. Y entonces, en el caso de la iglesia era un poquito más complicado. Primero, porque claro, en muchas iglesias dentro también hay difuntos enterrados. Pero estos difuntos enterrados suelen ser personas nobles, personas de familias nobles. Y entonces exhumar cadáveres de familias nobles no era tan sencillo. Entonces, por lo tanto, allí los médicos no se atrevieron a presionar al ayuntamiento para que hiciera una normativa de exhumación de cadáveres del interior de la iglesia, sí de los cementerios que estaban al lado de la iglesia, pero no de los cadáveres que estaban enterrados dentro de la iglesia. Otro de los problemas también era el hacinamiento dentro de la iglesia si había un periodo de epidemia. Pero claro, ¿cómo dices a la gente en un país, por ejemplo en España, católico? Estamos hablando del siglo XIX, donde todavía las iglesias estaban mucho más llenas que ahora, y entonces las personas, sobre todo, mucho más fervientes religiosamente en periodo de epidemia, precisamente porque oran para que la epidemia se acabe, ¿cómo puedes evitar que las exhalaciones miasmáticas en el interior de la iglesia no vayan por fuera de las ventanas, ¿no? Y entonces decían los médicos, bueno, a través de la corrección con la utilización de buenos olores, como serían los saumerios, por ejemplo, en el interior de las iglesias, y también tratar de evitar las procesiones, que no se hicieran procesiones en las épocas de las epidemias, pero era un tema un poco más complicado en el cual tampoco intervenían demasiado. Bien, entonces, bueno, en cuanto un poco les leo algunas de las descripciones, solo para que vean cómo ellos veían esto. Decían, por ejemplo, un médico: de manera que siendo los vientos del nordeste los menos que aquí reinan, la interposición del cerro, el hallarse sobre un terreno de subsuelo bastante seco y además coreado de sólidas y elevadas paredes y plantado de numerosos árboles, aleja y pone a cubierto la villa de sus miasmas. Es decir, aquí está diciendo precisamente que el hecho de que se planten árboles altos, de acuerdo, alrededor de un cementerio, va a evitar que los miasmas traspasen ese espacio del cementerio hacia el interior de la ciudad. Se desaconsejaba en el caso de los cementerios que hubieran
pisos, es decir, que como había problemas de espacio en los cementerios y las personas más nobles eran los que enterraban en el suelo, habían los pisos donde se enterraban también los cadáveres, pero los médicos desaconsejaban la utilización de los pisos porque hablaban en la disposición de los cadáveres en piso, decían que esto eran, bueno, lo decían así, hablaban de bombas mefíticas, ¿de acuerdo? Entonces ellos planteaban el hecho de quemar los cadáveres, pero este tipo de medida fue totalmente desaconsejada por la Iglesia y eso no tuvo mayor futuro. Actualmente en España sí que hay familias que optan, dijéramos, por la incineración, pero a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, no era precisamente considerado una práctica cristiana y por lo tanto eso no fue adelante. No la razón higiénica era suficiente como para que eso se aplicara, ¿no? Y ahora, y por último, para que podamos hacer preguntas, y no me extienda en la conferencia, vamos a hablar de la otra preocupación higiénica, que es sobre las habitaciones, sobre el espacio doméstico de las personas. Es decir, ellos observaban las condiciones de las casas, básicamente de los obreros y de los jornaleros y de los campesinos, pero no hacían observaciones en las casas de los ricos, de los nobles o de los burgueses. Es decir, su visión y sus descripciones olfativas eran precisamente en estos espacios, en el hacinamiento, en el olor, en la mezcla de los olores en las cocinas, la mezcla de los olores de las cocinas y de las letrinas, los corrales, los estercoleros, también la colocación de, bueno, había una costumbre de los palomares y también donde se criaban los conejos, y por lo tanto todo eso era una cantidad de olores variados y malos que podían provocar una serie de problemas miasmáticos y generar enfermedades. Entonces, claro, ¿qué recomendaban a las personas que vivían en estas habitaciones, que eran jornaleros y que eran obreros? Precisamente la ventilación. La ventilación era la primera medida importante y es una cosa que además ha quedado muy arraigado como una de las costumbres actuales y que ya no sabemos por qué las hacemos. Pero en realidad una recomendación higiénica era ventilar, para que no hubiera una concentración de aires mefíticos y miasmáticos. Hoy en día lo hacemos porque bueno, abrimos las ventanas, al menos la costumbre es abres las ventanas para que se ventile, para que salgan los olores, pero no por razones, dijéramos, porque pensemos que se vaya a generar una infección, ¿no? Sino porque lo hacemos porque es una costumbre y muchas veces las costumbres no sabemos de dónde vienen, ¿no? Ahí después también se interesaban por las condiciones de las letrinas, de las cocinas, de los excusados, y distinguían tres tipos de viviendas: la de la clase obrera, la de la clase jornalera y de la clase campesina. Ellos decían que el problema que tenían los obreros y los jornaleros es que vivían en calles estrechas, con falta de luz, con falta de ventilación y con exceso de humedad, y que eso no les ayudaba a tener una condición saludable. Y por lo tanto, lo que ellos recomendaban sobre todo era la ventilación, recomendaban que tuvieran un poco más acceso a la luz, evitar la humedad, pero no planteaban que hubiera un cambio social. La medicina de la época no planteaba, por ejemplo, cuando hacía una descripción de las condiciones de los obreros en las fábricas de algodón, de tejido, decía, no, es que hay que reformar esto, no, hay que mejorar las condiciones de ventilación. Luego, más adelante, sí, ya dijéramos que tendríamos que, con la revolución industrial, más adelante ya la organización de los primeros sindicatos, cómo se organizan también los obreros, a razón también de buscar medidas de protección sobre la salud, porque había una alta mortalidad y había muchos problemas añadidos a enfermedades que nacían por estas nuevas profesiones dentro de las fábricas. Pero esto es un poquito anterior. Entonces, ellos, por ejemplo, los médicos, decían que los obreros tenían que pasear por los parques, no tenían que beber vino, tenían que llevar a sus familias, dijéramos, a estar fuera de estos ámbitos, dijéramos, de conspiración y ser buenos trabajadores. También les recomendaban de que no convivieran con animales domésticos, que cuidaran especialmente los corrales y que no concentraran demasiado estiércol en estas letrinas, ¿no?
Esto en general es lo que ellos aconsejaban a los obreros y a los jornaleros. Bueno, aquí yo quisiera hacer un poco una conclusión. Esto sería un poquito algunos de los espacios donde el sentido olfativo médico se concentra y yo quiero solo dar una conclusión ahora que escribí un poco esta mañana, que le contaba a Israel que me ha pasado, que ha sido una anécdota un poco divertida, porque he ido a la Catedral Nueva y estaba acabando de escribir un poco la conclusión y me llamaron la atención y me dijeron que yo no podía estar escribiendo en la iglesia. Y entonces yo, como estaba allí muy tranquila y a mí me inspira ese lugar así tranquilo, entonces yo estaba acabando la conclusión, que es lo que escribí ahora para leerles, y me viene un señor y me dijo: señorita, esto no puede hacer aquí, por favor. Digo: no, es que estoy reflexionando. Y me dice: reflexiones espirituales. Y dije: bueno, creo que sí. Dice: pues siga nomás. Entonces yo les voy a leer. No, yo hasta pensé que me iba a decir: ¿lo puedo leer? Y digo: bueno, si me dice que lo puedo leer, les leo lo que he escrito, yo creo que me hubiera echado de la iglesia. Bueno, en conclusión, un poco lo que he pretendido con esta conferencia es que la aproximación histórica sobre la percepción olfativa y su papel en el conocimiento médico de los siglos XVIII y XIX nos permite entender cómo se naturalizan los mecanismos de exclusión social. El higienismo, como movimiento de moralización de las costumbres y de ordenamiento social, contribuye al desarrollo del urbanismo y la separación entre pobres y ricos, entre espacios salubres e insalubres, entre lugares de buenos y malos olores. La utopía conservadora, modernizadora de finales del siglo XIX consiste en eliminar los malos olores como resquicio de la insalubridad, porque al mismo tiempo la suciedad provoca revolución. Lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Muchas gracias, y creo que tendremos así un espacio de discusión, bueno, de preguntas, me hagan muchas ahora. Muchas gracias.